Del día de hoy es rol de la mujer bíblica en tiempos de feminismo. Rol de la mujer bíblica en tiempos de feminismo. Ahora, antes de iniciar, quisiera contarles que este es un pasaje difícil, muy difícil. No es un pasaje fácil, es de esos pasajes que en teología se le llama oscuros. ¿Por qué? Porque no hay, en alguna medida, no es fácil de abordar. El contexto que se presenta no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy amplio como para trabajar con facilidad. Sin embargo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos las Escrituras y la Biblia se interpreta a sí misma, si es posible, con la ayuda del Señor, comprender. En ese orden de ideas, quiero que se conecten por favor con el pasaje y con el tema. Nuevamente, el título es el rol de la mujer bíblica en tiempos de feminismo, pero varones, también va para nosotros. Y para poder comprender el pasaje es necesario ir al contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Porque ustedes lo leyeron y bueno, pero ¿cómo así? El contexto, básicamente los historiadores y los académicos nos dejan ver un contexto importante, ¿cierto? Dentro del Imperio Romano, que es el lugar geográfico donde está ubicada la iglesia local en Corinto, aparecieron en dicha época en la cual se escribe esta carta varios grupos o movimientos de liberación de la mujer. Resulta ser que muchas mujeres, no pocas, en el contexto del Imperio Romano, dicen los historiadores que se subordinaron en ese momento varias mujeres. ¿A quién se subordinaron? Pues al establecimiento romano, al Imperio Romano. Se subordinaron ante las costumbres culturales heredadas de los griegos. Recordemos, por ejemplo, para comprender el pasaje, que en el derecho romano se consideraba legalmente a los esclavos y a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría. Esto no es la Biblia, es el contexto social del Imperio Romano. Los romanos consideraban, empezando había esclavitud en dicha época, y para los romanos los esclavos y las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría. También recordemos al filósofo Séneca, ¿cierto? Año 65, año posiblemente muy cercano y próximo a la escritura de esta carta. Miren lo que pensaba el filósofo Séneca. El filósofo Séneca aceptaba en sus escritos como razonable ahogar a las bebés mujeres que nacieran en el seno familiar romano. Es decir, para el filósofo era conveniente, entendiendo que las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría, pues ahogarlas. Si nace mujer, pues puede ahogarlas. Si nace varón, qué bueno. Aristóteles, el filósofo griego, año 384 a.C., en su obra La Política, le hace una recomendación al Estado, a lo que él consideraba un ideal de Estado. Y le recomienda lo siguiente: el infanticidio de mujeres como una política institucional que se debería implementar en el contexto. ¿Cierto? Esto usted lo puede corroborar. Es parte del contexto histórico del pasaje. Incluso la ley romana, las 12 tablas de la ley romana, permitía a los padres romanos abandonar a recién nacidos que nacieran enfermos o nacieran mujeres. Entonces, la misma institución, el imperio, tenía lugares establecidos estratégicamente en las ciudades, estamos hablando de Corinto de manera particular, para que quienes desearan voluntariamente depositar a sus bebés que nacieran enfermos, pues los dejaran ahí. O si nacían mujeres, pues también podían, y legalmente no había un vicio
¿cómo decirlo? Sí, un delito. Era permitido. Ahora, en ese contexto y por esta causa, ¿cierto? No por causa de la Biblia, por causa del imperio y su cultura, muchas mujeres, no cristianas precisamente, mujeres en general del contexto romano, se levantaron y dijeron, no, qué pena, pero nosotras tenemos derechos, ¿no? Hoy las llamarían feministas, ¿no? En ese momento eran mujeres que se levantaron a modo de protesta, ¿cierto? Y demandaban derechos igualitarios para hombres y mujeres. Ahora, dicha lucha las llevó a muchas de ellas a raparse la cabeza. Eso es lo que está pasando en el imperio romano. Ellas se cortaban su cabecita, se rapaban su cabello, se vestían de varones y lo hacían ¿para qué? A modo de protesta para decirle al imperio romano, pues vea, somos iguales, trátennos igual, ¿cierto? Era una manera de protesta. Ahora, no solo se rapaban el cabello, sino que muchas de ellas, con el fin de parecerse físicamente a los varones, algunas de ellas empezaron a reafirmar su independencia, haciendo cosas como la siguiente: empezaron a abandonar a sus esposos y a sus hogares, ¿cierto? Otras empezaron a exigir socialmente tener la oportunidad de cumplir tareas que cumplían los varones. En esa época no se les permitía desempeñar tareas de tradición de hombres. Vocacionalmente, muchas de estas mujeres que hacían parte de estos movimientos, no eran todas las mujeres del imperio romano, eran algunas, tal vez una minoría, puede ser. Algunas de ellas desecharon toda señal y símbolo de feminidad en sus ropas, ¿cierto? En sus rostros y en sus cuerpos. Dicen los historiadores que algunas de ellas invirtieron su sexualidad vocacionalmente a modo de protesta, en función de exigir sus derechos, ¿no? Públicamente invirtieron su sexualidad. Ahora, ese es el contexto de la ciudad de Corinto. Y lo que está sucediendo es que algunos miembros de la iglesia local de Corinto, al parecer, se habían dejado influenciar por dicho movimiento. Note lo que dije anteriormente, no todas las mujeres de la iglesia, algunas hermanas de la ciudad de Corinto, de la iglesia local, se habían dejado influenciar por dichos movimientos, estaban participando de ellos. ¿Y sabe qué estaba sucediendo? Que dichas hermanas, algunas de ellas estaban luchando, pues influenciadas por estos movimientos, luchaban con la autoridad, con la función y la labor del liderazgo masculino dentro de la iglesia en la ciudad de Corinto, ¿cierto? No solo dentro de la iglesia, sino también en su hogar. Estaban empezando a tener una lucha fuerte, ¿cierto? De repente, pues, ¿qué está sucediendo? Pues que algunas de ellas dejaron de utilizar una prenda de vestir, ¿cierto?, propia de esa iglesia en particular de Corinto, que al parecer es un velo, ¿cierto? Estas mujeres que se estaban dejando influenciar por estos movimientos dejaron de usar esa prenda sencilla que se establece posiblemente dentro de esta iglesia local a modo simbólico, ¿saben? Es una iglesia local que en alguna medida propone a sus mujeres colocarse un velo con un propósito puntual. Por una parte, tal vez el pastor de la iglesia les dice a las chicas, a las mujeres, colóquense un velo, ¿para qué? En primera instancia, para diferenciarlas a las mujeres cristianas de la iglesia local de Corinto, diferenciarlas ¿de quién? Pues de aquellas mujeres externas que hacían parte de estos movimientos feministas. Entonces, la propuesta dentro de esa iglesia local al parecer era, bueno, colóquense mujeres un velo, con eso se distinguen en alguna medida de las mujeres del contexto romano.
Pero también, por otra parte, también se estableció esta prenda, un velo, en esa iglesia local, con el propósito de diferenciar a las mujeres cristianas de la iglesia local de entre muchas mujeres practicantes de liturgias paganas en los templos que habían en la ciudad de Corinto. Recordemos, hermanos, que en Corinto existía el politeísmo, habían templos donde se hacían unas liturgias, se participaban en unas liturgias a dioses paganos, y muchas de esas liturgias eran dirigidas y precedidas por mujeres, que además eran profetisas y practicaban la prostitución dentro de esos templos en honor a sus dioses y a sus diosas. Y hay algo muy particular que dicen los historiadores: dichas mujeres profetisas lideraban la liturgia, lideraban los movimientos religiosos y se rapaban las cabecitas. O sea, socialmente, si se quería conocer a una mujer profetisa, ¿cierto? O lideresa de estos templos, era por su ausencia de cabello y sus vestimentas. Entonces, estratégicamente, al parecer, hermanos, ¿qué sucede? En esta iglesia local se le propone a las mujeres que se distingan como cristianas y piadosas, cubriéndose la cabecita. Eso es lo que está sucediendo allí, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto aquí de la carta y cuál es el meollo de la situación? Que bajo la anterior perspectiva, algunos miembros de la iglesia en Corinto están preocupados por ciertas mujeres de la iglesia, hermanas en Cristo, hijas de Dios, que llegan a la iglesia y se niegan a colocarse el velo y están en una actitud de no reconocer la autoridad del varón. Se están dejando influenciar por aquellos movimientos externos a la iglesia. Entonces, hermanos muy preocupados le escriben una carta a Pablo y le cuentan de esto también. Le dicen, posiblemente le dicen, bueno, estamos preocupados por las hermanas al interior de la iglesia. Algunas de ellas están asumiendo una actitud de negarse a cubrirse la cabecita, y además algunas parece ser que están llegando con el cabellito rapado o corto, ¿cierto? Como señal de afiliación a estos movimientos que están externamente influenciando el interior de la iglesia local de Corinto. Ellos se comunican y le cuentan al apóstol, pero más que a modo de queja le piden al apóstol Pablo que les hable acerca de esta situación, que los oriente frente a la postura de la mujer cristiana, de la actitud que tienen ellas, las hermanas en particular. Y esto hace muy feliz a Pablo, ¿saben? Lo hace feliz. Y les habla al respecto de la siguiente manera. Les dice básicamente, y aquí entro al desarrollo del pasaje, acompáñenme al verso 2. Miren lo que les dice a estos hermanos. Les dice, os alabo. ¿Cómo les dice? Os alabo, hermanos. ¿Sí? Está contento, les dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Él está contento porque ellos lo respetan como apóstol y lo recuerdan, a pesar de que son en algunas áreas inmaduros, ya hemos visto en cuáles, ¿no? Previamente. Aquí él empieza bonito porque empieza reconociéndoles algo importante, y es que, y de hecho los alaba, o sea, los exalta. ¿Por qué? Porque se acuerdan de él, o sea, lo están teniendo en cuenta. Él los alaba porque como pastor se siente honrado. Dice, qué bueno que ustedes en este tema tan complejo que están viviendo en su iglesia local, con este grupo de chicas, de mujeres, de hermanas, amadas en el Señor, que están teniendo esta situación, presentando esta situación, los alabo porque me llaman y cuentan conmigo y no están allá como ustedes desde lo autosuficiente resolviendo. Los alabo por eso. Ellos como iglesia están buscando revelación no en otras fuentes, sino en su pastor fundador, en el apóstol Pablo, y por ello se comunicaron con respeto, y eso le da alegría al apóstol Pablo. Por eso les dice,
os alabo. Yo estoy seguro que cuando él lo estaba redactando, inspirado por el Espíritu Santo, él estaba contento. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Lo que está sucediendo allí es complicado y él pues se siente contento de poderle servir, ¿cierto? Ahora, si analizamos este versículo, hermanos, con atención, nos vamos a dar cuenta que el problema en la iglesia local de Corinto no era teológico ni doctrinal, ¿sabe? Nunca lo había sido. ¿Por qué? Porque Pablo los formó y los formó bien, 18 meses fuertes de discipulado, ¿cierto? El problema de Corinto nunca había sido doctrinal, ellos estaban bien formados. El problema de Corinto era el aplicativo. Les costaba poner en praxis lo que habían aprendido. Entonces él los alaba en alguna medida porque lo buscan doctrinalmente, pero ahora nos va a invitar a algo importante, que aquí es donde debemos conectarnos, iglesia. Porque los elogia por sus puntos fuertes para luego entrar a corregirlos en sus debilidades. ¿Cuál es la debilidad de este caso en el capítulo 11? Ojo con esto. La debilidad en este caso puntual, de parte de la membresía de Corinto, es la no comprensión o la incomprensión de los roles relacionados con el varón y con la mujer cristianos ante la sociedad. Y quiero hacer una aclaración acá y al final voy a terminar con esta aclaración. El propósito de este pasaje no es un trapo en la cabeza, no es una prenda de vestir. Eso es lo que menos le interesa al apóstol. El propósito de este pasaje es enseñarle a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Pradera un principio doctrinal. ¿Cuál es ese principio? Roles del varón y roles de la mujer cristiana. Ese es el propósito. Y hago esta aclaración porque a muchos hermanos o a muchos cristianos pues nos da, en alguna medida caemos en la tentación de dedicarle al pasaje a lo externo, al velo, y aquí es lo de menos. En realidad es lo de menos. Ahora, para avanzar a continuación, el apóstol Pablo les va a declarar, luego de elogiarlos, ¿cierto? Luego de alabarlos por su actitud, va a proceder a enseñar un principio fundamental de la fe cristiana histórica. Por eso venir hoy acá era importantísimo, iglesia. Hoy vamos a aprender algo necesario que le va a servir a usted y a mí como cristianos, y a ellos les sirvió mucho, lo necesitaban. Un principio fundamental de la fe. Vamos a mirarlo. ¿Están listos? Versículo 3. Aquí está ¿cómo decirlo? La sustancia del caldo. Mira, versículo 3. Aquí va el principio. Ya los alabó, ahora les va a enseñar. Antes de leerlo, parece ser que no se los había enseñado. ¿Por qué? Por la manera como empieza el verso 3. Mire lo que dice. Pero quiero que sepáis. Quiero que sepan algo, ¿cierto? No les dice, quiero que recuerden algo, sino que les dice, yo necesito y quiero que sepan algo. Ojo, porque aquí es importante, nos va a enseñar algo. ¿Qué es? A ver, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, aquí hay un principio ya que tenemos que empezar a desmenuzar. El principio se divide en 3 partes. La primera de ellas, versículo 3a. Ojo con el principio, entendiendo el contexto en el que estamos, ¿no? Ojo. Principio, parte A es, Cristo es la cabeza de ¿quién? No, léalo bien. Pero quiero que sepáis, versículo 3, que Cristo es la cabeza de todo varón. Ojo con lo siguiente. Aquí va el principio. Se declara el principio. Inicia su corrección declarando el principio divino básico. Y usa la expresión, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿Ok? Ahora, la palabra cabeza apela a la parte del cuerpo que gobierna y dirige, ¿cierto? La cabeza es la parte del cuerpo que gobierna y
que dirige. Es decir, que la persona de Cristo es la única quien gobierna y dirige y es cabeza. ¿De quién? Pues del varón. Y al mismo tiempo, hermanos, de la iglesia, ¿cierto? De su esposa, la iglesia. Esto es importante, es un principio importante. Cristo es quien gobierna, ¿cierto? Su iglesia, su pueblo. Él es la cabeza. La cabeza. Y además es un principio bastante puntual, ¿no? ¿Por qué? Porque es un principio de subordinación y de autoridad. ¿Quién se subordina y quién es la autoridad? En este caso puntual, él quiere que sepa que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí el varón se subordina. Y también la iglesia de Cristo se subordina ¿a quién? A su cabeza. Pero entonces ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente, porque en el contexto del Imperio Romano, en donde hay vientos de feminismo, vientos de insujeción, de rebeldía, se está impartiendo un principio. ¿Cuál es el principio? Hay una cabeza, es decir, sí hay jerarquías y Cristo es la cabeza, y la iglesia, en el caso particular, varones también de la iglesia, se someten a la cabeza. Hay un gobernante, hay una cabeza y hay una comunidad de personas, ¿cierto?, que se someten. Hay sometimiento, hay subyugación. Y esto es importante en el principio, iglesia, la subordinación de una comunidad de personas ante su cabeza. Nunca puede ser al revés, hermanos. Nunca puede ser al revés. No es el Señor quien se debe doblegar a las instrucciones, caprichos, intereses, interpretaciones o deseos de los varones e incluso de la iglesia misma. Es decir, no es Cristo quien se somete a la iglesia, es la iglesia la que se somete ¿a quién? A su cabeza, quien es Cristo. Ahora, no tenemos a Cristo hoy aquí en forma física, ¿cierto? Pero sí lo tenemos en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Es decir, cómo se sujeta la asamblea, los varones de la asamblea, las mujeres de la iglesia en general a su cabeza. Cómo se sujeta la iglesia, o el término, mejor utilicemos el término, cómo se subordina la comunidad de creyentes, verdaderos cristianos, a su cabeza por medio de las escrituras. Y vuelvo a la idea de esta primera parte del principio. Iglesia, la verdadera iglesia de Cristo se subordina, entiende su rol, ¿cierto?, de tener una cabeza. Ojo con esto, porque si no entendemos este primero, de ahí para abajo es difícil. No es Cristo quien se debe ajustar a los deseos de los varones de la iglesia, del pastor, en todo sentido, hermanos. Es el pastor, el liderazgo, los diáconos y los miembros de la iglesia quienes nos debemos someter y sujetar a nuestra cabeza. Allí funciona perfectamente el principio. Ahora, la Biblia no es un libro, hermanos en Cristo, la Biblia no es un libro para ser interpretado, ¿sabía eso? Aquí es donde empiezan los errores de la cristiandad. La Biblia, en un principio de la Reforma Protestante, la Biblia se interpreta a sí misma. Porque si la Biblia la pudiésemos interpretar cada uno como quisiéramos, ahí se pierde el principio de sometimiento a la cabeza y cada quien opina como quiere. Entonces el Señor dice, voy a poner un ejemplo X que se me ocurrió en este momento. El que anhela obispado, buena cosa anhela, pero debe ser, y empieza por lo siguiente, marido de una sola mujer. Mire, hermano, eso no hay que interpretar, ¿cierto? Eso ahí es que obedecer y ya, y punto. Ahora, ¿qué pasa? Que Cristo es cabeza de la iglesia y la gobierna de esta manera, con un precepto bíblico. No es si a mí me gusta como pastor, no vamos a hablar de mí mismo,
y yo entonces me quiero divorciar o quiero tener otra mujer. Y no va a seguir siendo el pastor, porque es que a mí me parece hermenéutico. No, mire, sométanse. Ese es el principio. Sométanse a la cabeza, ¿quién es? Cristo. ¿Cierto? Ahora, no es una sugerencia, hermanos. Mire que Pablo no les está presentando una sugerencia. Es que si ustedes quieren que Cristo sea su cabeza, no. Él les está entregando un precepto, un principio, y recuerde que el apóstol Pablo es un hermano inspirado como apóstol por el Espíritu Santo. Y el principio, ¿cuál es puntualmente? Es un principio de subordinación a Cristo, de respeto, de sometimiento que debe ser, escúcheme por favor, voluntario, no impuesto. La iglesia, en este caso el varón, se sujeta a Cristo, ¿cierto? No porque le toca, sino por amor. Porque si no la estamos embarrando, estamos equivocándonos. Debe ser un sometimiento, un respeto y una subordinación amorosa, no impuesta, sino de corazón, ¿cierto? De parte de la asamblea, su Señor, quien es Cristo. Y allí, esa subordinación nos deja a nosotros en un lugar y a Cristo lo deja en otro lugar, en el lugar de ser cabeza. ¿Amén? Amén. Ahora, el precepto continúa en una segunda dirección, vean. El varón es la cabeza de la mujer. Entonces aquí ya entramos al punto de la situación en Corintios capítulo 11. Recordamos el contexto, ¿no? Hay unas hermanas que se están dejando influenciar por unos vientos de feminismo, entre comillas, externos. El apóstol les dice, básicamente, Cristo es la cabeza del varón, ¿cierto? Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿En qué contexto? En el contexto del pueblo de Dios, ¿cierto? Para la gente que no es creyente y que no es cristiana, pues esto les va a molestar. Si le molesta a los cristianos, a varones o a hermanas les incomoda ya, entonces aquí empieza como, hijo de madre, espérese, como así que el varón, y es que a mí yo no me voy a dejar, espere, tranquila, ya, deje que avance la prédica y ya usted, pero aquí está el precepto, y el precepto, hermanos, acuérdese que hay unas hermanas que vienen al culto y no son en el culto, yo estoy hablando de Corinto, estamos hablando de Corinto, llegaban al culto en Corinto y también en sus casas, insubordinadas. Vamos a decir rebeldes, insubordinadas, con una lucha, ya se estaban luchando porque eran verdaderas hijas de Dios, es decir, tienen al Espíritu Santo dentro de ellas que les convence de pecado, pero al mismo tiempo hay una fuerte influencia del contexto social, entonces están luchando y algunas llegaron y que velo ni que y entonces qué y tenaz, porque se aprovecharon. ¿Se acuerda que Corinto está dividida? Unos con Apolos, otros con Cefas, otros con Pablo. Entonces ellas aprovecharon todo eso. Que iglesia con tantos problemas. Yo doy gracias a Dios por santa gracia, porque esta iglesia estaba complicada. Tras del hecho, hermanas, ahí trayendo división, trayendo verdaderamente una división. Los líderes le escriben al pastor: ¿qué hacemos? ¿Usted qué piensa? Y oriéntenos, ayúdenos, apóstol Pablo, y él les dice: ojo, ustedes varones no son cabeza de nadie, ¿sí o no? Es Cristo la cabeza de ustedes y ustedes se someten al Señor. Y dos, como varones son cabeza de sus hermanas mujeres. Los que están casados de sus esposas, o los casados de sus esposas en el hogar, y los en el contexto eclesial, pues los varones están llamados, yo me quiero adelantar el aplicativo, están llamados a ser la cabeza de la iglesia. De la cabeza es Cristo de la iglesia. Están llamados a ser los servidores, ¿cierto? Varones siendo cabezas de las mujeres. Ahora, avancemos en lo siguiente, iglesia. ¿Cuál vendría a ser el principio puntual aquí en este segundo punto? ¿Cuál sería el principio? Pues hay un principio de subordinación, de respeto y sometimiento voluntario, amoroso, no impuesto. Miren, hermanas, mujeres, si esto es impuesto, es un problema.
Hay que pedirle al Señor, por eso hablábamos al comienzo, que nos revele en nuestro corazón esta sabiduría que viene de Él. Porque la invitación del principio es a tener de parte de la mujer una actitud de respeto y sometimiento amoroso, voluntario, ordenado por Dios para un grupo de personas. ¿Quiénes? Las mujeres, ¿cierto? ¿A quiénes? A los varones. Ojo, las mujeres están llamadas a someterse a los varones, pero los varones no están llamados a someter a las mujeres. Esto es distinto. Eso no es bíblico. Los varones no estamos llamados a someter a las mujeres, pero las mujeres sí están llamadas a someterse a sus varones, ¿cierto? Ahora, el principio es que se aplica aquí, en el contexto aquí puntualmente, y es la iglesia local, el culto, pero también el hogar. Es decir, no es un principio como solamente para el culto y ya en la casa, entonces ahora la mujer es la cabeza. No. No es así, sino dentro de la iglesia local, pero también en la vida cotidiana. ¿Cierto? Esa es la invitación. Algunos hermanos puede que no se sientan muy cómodos, y ha sucedido, ¿sabe?, con estos principios que estamos estudiando hoy. Hay cristianos que no se han sentido históricamente muy cómodos con este principio y apelan a desaprobarlo utilizando Gálatas 3:28. Mire lo que dice. No lo tengo, pero Gálatas 3:28 dice lo siguiente, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Señor. Entonces hay gente que ha tenido la costumbre de decir: no, perdón, Pablo, ahí está hablando de una cosa, pero es que ya no hay mujer y ya no hay varón. Pero ojo, eso no se hace, eso es pecado. ¿Por qué? Porque sacar de contexto la Biblia. En Gálatas capítulo 3 se está hablando de la salvación por medio de la fe. En cambio en Corintios capítulo 11 se está hablando no de un velo, no de un trapo en la cabeza o en el cuerpo, se está hablando de roles. Entonces no podríamos y no deberíamos anular el principio bíblico que le está enseñando Pablo a la iglesia de Cristo de Corinto y a nosotros de paso, de los roles, diciendo que no hay varón y mujer, porque allí en Gálatas 3:28 hace referencia a que es verdad. No hay ni esclavo ni judío, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. La salvación es para todos por medio de la fe en Cristo. Ese es el tema de Gálatas 3. Ahora el tema, vuelvo a reiterar, de Gálatas 11 es diferente, no es soteriológico. El tema aquí es puntual, roles. ¿Cuál es el rol de las hermanas, mujeres cristianas? Él habla de hermanas. Someterse a su cabeza, que es el varón. ¿Y cuál es el rol del varón? Asumir su rol de ser cabeza de la mujer. Ahora quiero aclarar algo acá, hermanos, y es lo siguiente. Ojo con esto. Este principio no está estableciendo distinción entre varones y mujeres, porque no existe. ¿Cómo así? No existe distinción. Somos en realidad iguales, hombres y mujeres, delante de los ojos de Dios. Somos iguales, ¿cierto? No está estableciendo aquí una distinción entre los varones y las mujeres, porque no existe dicha distinción. Dios estableció este principio de autoridad del hombre sobre la mujer, ¿cierto? El hombre es cabeza, la mujer se subordina a su cabeza, no con el propósito de hacer distinción, sino con el propósito de establecer orden y complemento, hermanos. No sobre la base de superioridad innata en el varón sobre la mujer. Eso no existe. El varón y la mujer son iguales delante de los ojos de Dios, con diferentes roles. Ya se lo voy a explicar con el paralelo que es Cristo y el Padre. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Pero aquí aparece un ejemplo práctico. Hay en la vida, en la iglesia, hay hermanas, hay mujeres que son muy buenas estudiantes, ¿cierto? Son mejores teólogos que cualquier varón.
son mejores oradoras. Pero si estas mujeres son obedientes al precepto o al mandato de Dios, se someterán al liderazgo del varón, que no es idea del varón, es idea de Dios. Mire, el Señor en Génesis capítulo 2, verso 18 le dice lo siguiente: dijo el Señor Dios, no es bueno que el varón esté solo, le haré ayuda idónea. Esta es la idea de Dios. Ahora, aquí no está diciendo que la mujer es menos que el hombre, o que el hombre es más. No, aquí está diciendo que el hombre necesita ¿qué? Ayuda. Las mujeres están llamadas de parte del Señor, es lo que le enseña Pablo a la iglesia aquí, a hacer ayuda de ¿quién? De una cabeza, tanto en el hogar como en la iglesia local. Mujeres, ustedes están llamadas a ser cabeza, ¿es la pregunta? No. Ayuda. Y hombres, ustedes y yo estamos llamados a ser cabeza. Por eso en la sociedad usted escucha el término cabeza de hogar. Cabeza de hogar. ¿Cierto? Que afuera pues hay un debate entre pues que las mujeres también pueden ser cabezas de hogar. Y sabe que ustedes se ponen a mirarlo y pues de poder pueden. Pero no es el diseño de Dios. Para el pueblo de Dios, para el pueblo del Señor, para la simiente del Señor, el precepto es claro. Somos iguales, ¿cierto? En dignidad, en amor, espiritualmente iguales ante los ojos de Dios, pero a manera de orden, ¿cierto? A manera de complemento, el Señor quiere que, y diseña al varón para que sea cabeza, y a la mujer la diseña perfectamente para que sea ayuda idónea. ¿Ok? Eso es lo que les está enseñando Pablo aquí. Ahora, otro ejemplo. Les decía que hay hermanas que son muy pilas y todo, pero desde su amor por el Señor lograrán cumplir ese rol de ser ayuda idónea, ¿cierto? Hay esposas que son más, no sé si decir esto, más pilas tal vez, no sé, más hábiles que sus esposos, pero por amor al Señor se someterán a su cabeza y lo van a ayudar para que Él sea la cabeza que Dios quiere que sea, tanto en el hogar como en la iglesia local, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿esto quiere decir que las mujeres no pueden liderar? Nadie ha dicho eso. Ni Pablo, ni quien les habla este humilde servidor. Al contrario, las mujeres son llamadas, iglesia, aquí en Corinto y ustedes, Santa Gracia, a ser grandes líderes desde su rol, ¿cierto? Las mujeres pueden liderar, de hecho deben liderar, ocupar cargos determinantes en la iglesia, en el hogar, ¿cierto? Deben hacerlo, pero bajo los lineamientos propios de este principio, ¿cierto? Es decir, como ayuda idónea y no como cabeza idónea. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer escritural? Ser una gran líder, un punto de influencia, pero permitiéndole al varón asumir su rol de ser cabeza, estar bajo la autoridad de sus esposos en casa y pastores en su iglesia local. Insistimos, eso no las hace menos ni las hace más. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Y en nuestro pecado está el creer que someterse es ser menos. Ese es el punto que hay que trabajar. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, ¿tú quieres conocer un hombre machista? ¿Quién es un hombre machista? Un varón machista es aquel que no cumple su rol de ser cabeza, ¿cierto? Y se le delega esa responsabilidad a la mujer. Entonces la pone a hacer ayuda idónea y al mismo tiempo cabeza, o sea, le puso dos bultos encima. Eso es ser machista. ¿Por qué? Porque estoy recargando a la hermana, sea mi cónyuge o sea miembro de la iglesia, a dos funciones que el Señor no la llama a una de esas dos. Entonces es machista más bien aquel que se quita desde su responsabilidad y recarga a la mujer.
Allí hay un machismo implícito. Sobrecarga con responsabilidad a la mujer, sea su cónyuge, como lo dijimos, en vez de ser la cabeza y asumir su llamado de parte del Señor. Precepto: el varón es cabeza de la mujer. Ahora bien, muchas mujeres han tenido que ser cabezas de hogar. Claro, mi madre, con todo respeto, le pongo ejemplo. Y hay muchas madres, posiblemente nosotros aquí, que han tenido que ser cabezas de hogar en nuestros contextos latinoamericanos. Claro, incluso en la iglesia. Hay muchas mujeres que les ha tocado ser cabezas de la iglesia. Claro, que les ha tocado, pero ojo, les ha tocado, ¿por qué? Porque no hay hombres. O venga, no, corrijamos. Sí hay hombres. Lo que pasa es que los hombres no quieren asumir su llamado. Y entonces, ¿qué les toca a las hermosas mujeres? Les ha tocado en la vida, en el hogar y en la iglesia, pues ponerse a remangarse, sí señora, y asumir algo que el Señor, desde su voluntad permisiva, valga la redundancia, lo permite, pero no significa que sea su diseño. Entonces el Señor, claro, a una madre cabeza de hogar, el Señor la ama y la ayuda, hermano. Desde su voluntad permisiva la ayuda y la ama y la sostiene y la saca adelante. Pero no significa que el Señor esté de acuerdo con que ¿dónde está este man? ¿Dónde está su varón? Él no está de acuerdo con que los varones no estemos. Entonces ahí hay un problema, y el problema no es para la mujer precisamente. Ahí ellas encuentran una excusa. El llamado de atención al precepto es el siguiente, mire la pantalla. El varón es cabeza de la mujer, ¿cierto? La mujer está llamada, hermanas en Cristo. Ustedes están diseñadas biológicamente para hacer ayuda idónea. El Señor las creó y las diseñó para eso, para ordenar, para comunicar. Eso hablan mucho, comunican mucho. El hombre no está diseñado para eso. Nosotros tenemos problemas con la comunicación del hombre. ¿Cómo te fue? Entonces pregúntale a una mujer cómo le fue. ¡Ja! ¿Por qué? Porque en su diseño de parte de Dios, Él permítame ser redundante, Él las diseña en función de ello, de comunicar, ¿cierto? De ordenar. Las mujeres tienen una gran capacidad de ordenar, de ser multifacéticas. Un hombre hace una tarea y la hace. A mí póngame a lavar la loza, pero no me ponga a lavar la loza, a contestar el teléfono, a regañar al niño. En cambio, la mujer fue diseñada, hermanos, para ese tipo para hacer ayuda en ese sentido. Son multifacéticas, ¿cierto? El Señor las hace sensibles, inteligentes, tiernas, consejeras. Al varón, que nos llama a ser cabeza, pues nos otorga otras facetas, ¿no? De delegar, de liderar, de proveer, de proteger, ¿cierto? El Señor nos creó para eso, nos diseña para ser protectores, ¿cierto? Con amor, ¿no? No con imposiciones, que ahí está el pecado. Cuando de parte de nosotros hay violencia, pero no. El Señor nos llama a ser cabeza, líderes, delegar, proveer, proteger, construir con amor, sin imposición. Y ahí está el complemento, iglesia hermosa, le dice Pablo a Corinto, y el Señor hoy nos habla a nosotros, pradera. Hay un complemento. Cuando somos iguales. Mire, lléveselo en su corazón. Somos iguales delante de los ojos de Dios, con roles diferentes. Mire, un ministro o un presidente, un primer mandatario de una nación, no es diferente a un ciudadano. Son iguales. Lo que pasa es que cumplen roles diferentes. ¿Cuál es el vicio de los latinoamericanos? Creer que por cumplir roles diferentes hay una complejidad y de inferioridad que no existe. No existe. El servidor público es un servidor, pero es un ciudadano. Y lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Ese complejo de pronto hay que orar por ello y quitarlo, porque le ha hecho mucho daño a la cristiandad. Pero el cristiano bíblico está invitado, aparte del Señor, a poner en práctica este principio. Al varón, el Señor lo llama a ser cabeza,
y lo capacita, lo dota, lo diseña para ello, protector, líder, cabeza, y a la mujer la llama a ser ayuda idónea y la capacita, le entrega a la mujer en su diseño estos requisitos que complementan perfectamente a los hombres y a las mujeres. Ahora bien, hay que tener cuidado con los prejuicios aquí, por lo siguiente, la Biblia nunca es machista, hermanos. Uno escucha a veces a la gente, es que eso es un machista. No, la Biblia, porque afirmar que la Biblia es machista debe afirmar que Dios, que es su autor, es un machista y eso es pecado, eso es blasfemia. No podemos caer en esos prejuicios. Nunca las escrituras afirman la supremacía de varones, nunca. El varón no es supremo a la mujer y tampoco la mujer suprema al varón. Eso no es bíblico, no debe malinterpretarse el tema de los roles. Ojo, las escrituras presentan al hombre y a la mujer iguales en términos de dignidad y de derechos. Somos iguales en dignidad y en derechos. Lo que pasa es que es del plan soberano de Dios. Somos iguales en dignidad y en derechos, pero diferentes en roles y en diseño. Es así de sencillo. En ese sentido somos distintos, en roles y en diseños. Y para poder comprender esto y aceptarlo de parte del Señor, viene el tercer principio explicado por Pablo, por si todavía usted tiene inquietud. Yo sé que esto no es fácil, hermanos. No es fácil, pero es hermoso. Es la sabiduría divina. Mire el tercer principio. El Padre es cabeza de Cristo. Léalo en su Biblia. No lo lean aquí en la pantalla. En este momento sí le pido que lo lean en su Biblia. Estoy en el verso 3 del capítulo 11. Leámoslo completo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer, y de aquí al tercero. Y Dios el Padre la cabeza de Dios Hijo, que es Cristo. Ahora, la pregunta sería, entonces Cristo es menos que el Padre porque le tocó someterse. Pero primero no le tocó, Él lo hace porque si me toca, hay pecado. Y Cristo no pecó, hermanos. Él lo hizo voluntariamente por amor, no solo al Padre, sino a la iglesia, a su simiente. Entonces, ojo, aquí es perfecta la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si teníamos luchas con los dos preceptos anteriores, aquí encontramos consuelo. Mire, el Padre es cabeza del Hijo, pero eso no lo hace al Padre ser superior al Hijo. Eso no es bíblico. Mire, Cristo y el Padre son uno solo. El mismo Dios. Dos personas distintas, pero el mismo Dios. De hecho, Jesús lo dijo siempre, el Padre y yo somos uno. No hago nada yo de lo que el Padre no me diga que... Y siempre hay una unidad. Ahora, iguales son el Padre y el Hijo, estamos de acuerdo en que sí, ¿cierto? Pero diferentes en roles. Y eso no hace más o menos indigno al Señor Jesús, ¿cierto? En ese orden de ideas, las hermanas mujeres encuentran consuelo. ¿Por qué? Porque nadie les está diciendo que ustedes son menos y que Cristo es menos. Al contrario, iguales, ¿cierto? En dignidad, en derechos, pero distintos en roles. Ahora, Cristo expresó siempre con absoluta claridad que Él se había sometido voluntariamente al Padre. Mire, por ejemplo, esto, no lo tengo, pero aquí está en Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo hacer nada yo por mí mismo, según oigo, así mismo hago. Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad que mi Padre me envió. Si ve que Cristo está completamente sometido a la voluntad del Padre. Y Él es Dios, y eso no lo hace menos. Dice Juan 4:34, Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que se haga la voluntad del Padre que me envió y que yo acabe su obra. ¿Qué está pasando ahí? Cristo está sometido a la voluntad del Padre en ejecutar una obra, ¿cierto? ¿Y ahí qué pasa? Ese sometimiento no lo hace menos
que el Padre, porque es semejante al Padre en todo, hermanos, en Cristo. Por eso este tercer principio es importante en ese sentido. Cumplir su rol nunca lo hizo en esencia inferior al Padre, ellos son semejantes. Él estuvo dispuesto a subordinarse, hablando de Cristo, a sí mismo se subordina al Padre en su papel de Salvador y Redentor, se somete voluntariamente al Padre con humildad, ¿cierto? Con obediencia en el cumplimiento del propósito divino, y allí nuestras hermosas mujeres en Corinto y en Pradera encuentran inspiración para imitar a Cristo en el sometimiento. Hasta este punto, hermanos, se expuso en el desarrollo de esta predicación, a vuelo de pájaro, el principio del pasaje. Roles, ¿cierto? Los roles. Ahora, como es un vuelo de pájaro, vamos a hacer una aplicación puntualmente rápida aquí. Esto que acabamos de aprender, ¿qué fue, Mauricio? Cristo es la cabeza del varón y de la iglesia. B, el varón es la cabeza de la mujer. ¿En qué contexto? Eclesial y en el hogar, ¿no? Las que son solteras deben prepararse, hermanas, para amar a sus esposos en esta perspectiva, ¿no? Y el tercer principio, el Padre es cabeza de Cristo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar esto a mi vida, a nuestra vida como Santa Gracia? ¿Cierto? Ahí encontraríamos la aplicación. Muy sencillo. Número uno aplicativo. Mujeres y hombres, como ya lo había dicho en el desarrollo, se complementan. Y si usted tiene duda al respecto, mire, Pablo se lo deja claro a la iglesia en Corinto, verso 11 y 12. Leámoslo juntos. Miren lo que dice el verso 11 y 12. Dice, pero en el Señor. ¿Cómo así que en el Señor? Pues en Cristo, nosotros como iglesia, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Esto qué significa? Aplicativo, hermanos, en Cristo ya Santa Gracia, Corinto ya tuvo su momento, nosotros hoy aquí, mujeres y hombres se complementan. Nota que los dos versículos no dicen que el varón es superior o que la mujer es inferior o viceversa. Dice que se complementan. No puede haber uno sin el otro. Somos iguales y nos complementamos. ¿Y cómo nos complementamos? Cada quien desde el cumplimiento de su rol o de su papel, ¿cierto? Allí encuentro un aplicativo hermoso. La autoridad del varón no le hace independiente de la mujer. Entonces, como yo soy la cabeza, escúchenme por favor, aquí está nuestro aplicativo. Quienes son casados, quienes aspiran a casarse en contexto de hogar, y aquí en la iglesia, también en contexto eclesial. No significa que por ser llamados a ser cabeza, entonces yo voy a manejarlo todo y a mi mujer simplemente la relego y yo asumo. No es así, porque es un complemento. Entonces, ¿qué hace una verdadera cabeza bíblica delante del Señor? ¿Usted cree que, mire, cuando el Padre en el pacto de redención, ¿cierto?, decretó lo que iba a ser la fundación del mundo, ¿usted cree que Él sacó al Espíritu Santo y a Cristo y les dijo, ya vengo, voy a hacer como cabeza una cosa acá y después les cuento? No. Ser cabeza es llamar, es que son una unidad, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estar juntos en el asunto. Cristo estaba presente en el asunto. Lo mismo sucede en este contexto, hermanos. Mujeres y hombres se complementan, y ser cabeza no es tomar yo decisiones sin mi ayuda idónea, sino precisamente yo tomo decisiones preguntándole a mi ayuda idónea. Alguno dirá, claro, como yo soy la cabeza, como varón, entonces yo voy a comprar esta casa y usted no opine ni diga nada.
y yo el carro lo compro y yo la vida la hago y yo crío a Alice y usted solamente haga lo que yo le digo. No, eso se llama tiranía, ¿no? Eso no es bíblico. Ahí el Señor, estaremos pecando delante de Dios. El punto aquí es que mujeres y hombres se complementan y la autoridad del varón no lo hace independiente de la mujer, ¿cierto? Ninguno está llamado, de hecho, a ser independiente uno del otro. Entonces también la mujer desde su rol de ayuda, entonces yo te ayudo pero no te comento. ¿Usted por qué se gastó 3 millones de pesos en mercado? Ah, pues yo soy la ayuda de Dios, yo le estaba ayudando. No, pero comuníquele a su cabeza. Y al revés, ¿cierto? La cabeza, pues que yo soy la cabeza, entonces yo me gasto. No, comuníquele a su ayuda y sean equipo, complementes. Aquí se encuentra el diseño de Dios perfectamente ejecutado, ¿cierto? En nuestros tiempos, hermanos, el movimiento feminista y machista promulga lo contrario, ¿no? Va en contravía de esto, pero en realidad, bíblicamente hablando, somos un complemento. ¿Qué dicen los feministas, las feministas y los feministas y los machistas? El machista dice: yo necesito a la mujer, y lo cantan en canciones, ¿no? Lo cantan, ¿no? Yo sé usted las canciones. Y las chicas feministas, respetuosamente dicho, las amamos. Ellas dicen: no, yo no necesito ningún hombre. Pero no, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque nos complementamos. Nos complementamos. Tú necesitas ser protegida, ¿sabes? Necesitas ser amada, consentida. Y hombres, tú necesitas ser ayudado. No seas autosuficiente. Tú necesitas una ayuda. Ese es el diseño de Dios hermoso, ¿cierto? Sí, que la Biblia no es machista, la Biblia es perfecta, es hermosa. Ahora, hay que tener cuidado nuevamente con los prejuicios, ¿no? Como lo habíamos dicho. Pero aquí importante el precepto: mujeres y hombres se complementan. En ese sentido nos complementamos cuando asumimos por amor, no por imposición, nuestro rol desde la sabiduría divina. La mujer es igual al hombre en el mundo, en la iglesia, en la casa y en el cielo. Hermanas, ustedes son iguales al varón en estos contextos, pero diferentes en roles. Y esa es la armonía. Como lo dije alguna vez, en la música le llamamos armonía, ¿cierto? A la yuxtaposición de notas musicales que al tocarlas juntas producen una música hermosa y agradable al oído, ¿cierto? Y esa es la armonía de Dios para los roles del hombre y la mujer. Cada uno una nota diferente, pero son notas, son iguales. Suenan distinto, pero cuando suenan juntas, suenan hermoso y se complementan, ¿cierto? Hay un equilibrio lleno de gracia y de sabiduría. Hay que tener cuidado dentro de la iglesia, hermanos. Cuando las mujeres, en el caso de Corinto les sucedió, no nos pase aquí, quieren independizarse del varón, o al revés, el varón quiere independizarse de la mujer. No es el propósito de Dios, ¿cierto? El pastor es el pastor y la esposa del pastor es esa, la esposa del pastor que lo ayuda. Pastorean juntos, pero la responsabilidad de quién es? Del pastor. ¿Pastorean juntos? Claro, hermano. Lo mismo el jardín, Adán y Eva. ¿Trabajan juntos? Claro, Adán necesitaba ayuda. Toca ponerle nombre a todos los animales. No puedo solo. Toca una ayuda. Pero ¿quién es la cabeza del jardín? Ella le ayuda, pero él rinde cuentas. Mujeres, qué bendición. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ahí como... Deje que el hombre rinda cuentas, ¿cierto? Esto me invita al segundo punto aplicativo. Mire el segundo punto aplicativo: la liberación femenina es en Cristo. ¿Por qué? Porque usted se está liberando, mujer, de una cantidad de cargas que no le corresponden llevar, ¿cierto? El mundo le impone a las mujeres tener la carga de ser ayuda idónea, polifacéticas, también cabeza, también trabajo, también y se están esclavando un puñal solas porque lo quieren hacer todo solas. Eso no es liberación, eso es un yugo femenino. Mire, Dios es perfecto, hermana de Cristo. La verdadera liberación es... ¿Sabe cuál es la verdadera liberación? Que usted no tenga que ser cabeza de hogar, sino que
su marido sea serio en la vida y asuma lo que tiene que asumir, y usted se libera de una carga de ser cabeza y mi hijo camellemos juntos. Eso es liberación femenina, ¿cierto? Respetuosamente dicho, me angustia mucho escuchar a muchas mujeres feministas, incluso cristianas, que eso pues es como una contradicción, ¿no? Pero bueno, que luchan por los derechos, pero lo que están luchando es por el derecho a tener más cargas, a cacharse más cargas, ¿cierto? Hay que luchar, mire, luchar por la liberación femenina está bien, siempre y cuando se luche por la liberación bíblica femenina. ¿Y cuál sería la liberación bíblica femenina? Pues liberarlas a ustedes, mujeres, de la carga de tener que ser la cabeza, porque eso no es su responsabilidad. Eso es como, mire lo que hace Jesús a modo práctico de ejemplo. Hay una mujer y un hombre subiendo una montaña, yo que sé, una montaña, y el hombre no carga nada, y la mujer está cargando 2 maletas pesadas. ¿Y sabe qué están haciendo las mujeres? Luchando por sus derechos a cargar las 2 maletas. Entonces el hombre, bueno, pues hágale, mamita, pues me pega, entonces hágale, ¿cierto? Pero mire, la liberación femenina en Cristo encuentra total sentido. ¿Por qué? Porque viene Cristo y le dice al hombre, qué pena, pero le da una maleta al tipo, y la más pesada, porque yo lo diseñé a él. Incluso dele las 2, y más bien usted lo ayuda, mujer, como está pesado, por donde pisa. Esa es la liberación femenina. Qué hermoso es el diseño de Dios. Se complementa. ¿Por qué hay divorcios en el contexto cristiano? Porque aunque usted lo crea o no, habemos casados que no ponemos en práctica los roles y queremos ser, en el caso de las mujeres, quieren ser la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque en su pasado, su mamá, su abuela, su bisabuela y su recontrabuela, todas venían con una estructura y mire, no las juzguemos, ¿sabe? No las juzguemos, porque si nos ponemos a rastrear, nos vamos a encontrar con que son unas heroínas. Nuestras abuelas, ¿por qué les tocó ser cabeza? Les tocó, porque posiblemente nuestros abuelos y quién sabe dónde estaban y haciendo qué. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que en el tocar hacer, formaron así a sus hijitas y sus hijitas a sus hijitas, y así, y han venido generaciones de heroínas que se convierten ya en una cultura que no está bien delante del diseño de Dios. Entonces aquí es donde viene la libertad de Cristo, que Cristo llama a las hermosas mujeres a que pongan un freno y dejemos de imitar el comportamiento social de nuestro contexto materno y paterno, y empecemos a vivir en Cristo. Somos nuevas criaturas y las cosas son hoy hechas nuevas. Y yo he conocido personalmente muchos hogares que son disfuncionales. ¿Qué es disfuncional? Que no funciona bien, porque no funciona conforme el propósito de Dios. Y entonces la chica se casa con el chico, pero como la mamá la enseñó, ¿cierto? Tal vez no de mala fe, pero le dijo, mamita, usted no se va a dejar montar de mí. Claro, entonces ella es cristiana, su mamá tal vez no, pero entonces ella llegó y se acuerda de eso. Y ahí está el problema. Y si el hombre, el chico que viene de un contexto donde el papá y el abuelo y ahí para allá evadieron, no fueron cabezas, porque por la razón de la caída, el hombre evade su condición de ser cabeza. Entonces él viene acomodado, viene de una mamá que le lavó, le planchó, le cocinó, hizo todo. Entonces ella quiere hacerlo y él no quiere hacerlo. Pues ahí está el problema, ¿no? Ahí está el disfuncional de la situación. La liberación femenina es en Cristo. En ese sentido, el Señor devuelve el valor de ser libres en función a cumplir cada uno sus roles. En mi trabajo, cuando a mí me ponen a hacer lo de otro, a mí me da rabia, porque a mí me pagan por cumplir mi trabajo, y si yo voy a hacer lo suyo, entonces denme un pedacito de su salario, hermano, porque, ¿sí o no? No, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero es un ejemplo. Aquí es donde hay libertad, cuando cada uno con lo suyo, ¿cierto? Mujeres, permítanse, escúchenme por favor,
Escuchemos al Señor, hermanas, permítanse ser libres. Por eso no sonríes. Por eso tu matrimonio no es rico. Porque qué jartera tener que hacerlo todo. Vea, permítanse ser libre. ¡Gocen! Ay, pero es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Pues que nadie lo haga. Tranquila. Váyase a la peluquería. Usted cumpla sus funciones. Si su marido, usted es ayuda idónea. Si su esposo no le delega, pues relájese. Ahora, si la llama y la delega, sométase. Si su esposo le dice, mi amor, vas a ir a ese lugar, por ese lugar, coges el carro, este carro, no el otro, haga caso porque él se lo dice por algo, no es que él está diseñado para liderar. Y ahí es donde vienen los problemas en el matrimonio y en la iglesia, cuando el pastor dice algo, el liderazgo, mira, aquí también debe haber liderazgo. Y cuando hayan líderes, hermanos, cuando ya tenemos algunos y el líder de una instrucción, nosotros nos damos cuenta cuando hay falta de sometimiento, que hay gente que no le gusta. Alguien me decía, no, yo a ese hermano no le digo que se siente ahí, porque es que eso le hace una mala cara y no hace caso. Eso es pecado. Y nosotros lo hacemos con amor por una razón en particular, por el beneficio colectivo de la iglesia. Lo mismo sucede en casa, hermano. Si el varón dice, esta plata es para eso, hermana, mire, deje. Ay, pero es que yo sé que se está equivocando, sí. Déjelo que se equivoque. Pero dígale, ¿no? Usted es ayuda, dile, y dígalo con respeto, ¿cierto? Con todo respeto, esposo, creo que no es por ahí y te estás equivocando. Preséntele argumentos. Los hombres necesitamos argumentos, no gritos. El grito no es un argumento. No grite a su esposo. No, en serio. Ahí es donde falla todo. Porque el hombre, mire, Dios nos diseñó, mujeres, escúchenme, Dios nos diseñó a los varones muy estructurales, muy racionales. Y para nosotros son importantes los argumentos, no los gritos, no los sentimientos. Porque el grito es una manifestación eufórica de un sentimiento. Ustedes son muy sentimentales, que es muy bello, pero santifíquese. Y empiece a conocer a su esposa. Y a su esposo, si usted quiere que su esposo no haga su voluntad, escúcheme por favor, no es que su esposo haga su voluntad, eso también es pecado. Si usted quiere que su esposo haga la voluntad de Dios, no la suya, preséntele argumentos. Si usted quiere llorar, si usted tiene rabia, hermana en Cristo, amorosamente hágalo, no lo reprima, pero en otro contexto, en otro lugar, en otro espacio, y lléguele al hombre y preséntele los argumentos. Si ya después de eso el hombre cae en cuenta, ayuda idónea. Si después de eso el tipo es terco, él se tendrá que entender con el Señor. Y créame que el Señor las ama y llegará el momento en donde usted le va a poder decir, yo te lo dije. Pero sométase, respételo, hermana en Cristo. Eso es someterse, ¿cierto? No lo grite, no le pegue. No. Usted se ríe, hermano, pero solo el Señor sabe. Y dejémoslo ahí. Pero hermanas, mire, yo no estoy pensando en nadie en particular, pero ¿sabe qué ocurre? Las mujeres, al ser tan emocionales, así las creó el Señor, a veces llevan sus emociones, aún las desbordan y pueden caer en ello. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque ahí estás rompiendo el precepto de sometimiento a mi cabeza. Y someterse a la cabeza es respetar. Así sea la peor cabeza, hermano. Mire, yo con esto, yo esto lo amo mucho, esta sabiduría. En mi caso de empleado, yo tengo un jefe en mi trabajo. Y cuando la gente empieza a hablar mal del jefe, a mí eso me fastidia, hermano. Yo no sé, a mí el Señor me ha reformado. A mí eso me molesta. Y puede que tengan razón, ¿sabes? Hay gente que se cree mejor que todo el mundo. Es que yo soy más que... ¿Y qué? Al final, esa persona está ahí porque Dios la puso ahí. Y eso es bíblico. Así no sea cristiano. Y yo debo honrar eso y respetarlo.
que le puedo hablar con respeto, preséntele argumentos a su, no sea chismoso, más bien vaya a la fuente y diga, jefe, con todo respeto, quisiera exponerle algo que me parece, usted lo evaluará, mire, eso es honrar, hablar así como yo le estoy poniendo el ejemplo, pero esa chismoseadera o esa irreverencia, ese irrespeto a las autoridades, es irrespetar a Dios mismo que establece soberanamente cabezas. Mujeres, respeten a sus varones, varones amen a sus mujeres. ¿Qué es eso? El otro punto aplicativo, pues madre, vea. Avancemos, terminemos de hecho. Tercer punto aplicativo, hay un llamado de atención a los hombres. Ojo con esto, Dios llama fuertemente la atención hoy a los hombres, a nosotros. Aquí ustedes descansan, mujeres, vamos nosotros a ser hombres. Dios te llama a ser hombre. Yo me encontré un versículo que me encanta. Voy a ver si me lo aprendo en memoria. Mírelo acá. Le dice el rey David agonizando, ya ancianito, a su hijo. Y ojo porque David es una tipología de Cristo. Esfuérzate y sé hombre. Sea hombre. Yo no sé si usted a su papá algún día le ha dicho eso. Sea hombre. Sea hombre. Pero venga, no, esto no es un insulto, es algo maravilloso. Guarda los preceptos de tu Dios, andando en sus caminos de la manera que está escrito. Eso es ser hombre. Para que prospere. Vea, usted quiere prosperar, sea hombre. En todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál es la invitación de un papa a un hijo? El rey de Israel va a morir y como es monarquía, ¿quién hereda el poder? El hijo, Salomón. Y él llama a su hijo y le dice, me hace un favor, hermano, usted va a ser cabeza del reino, sea hombre. Y hoy el Señor nos dice, sean cabezas, sean hombres. ¿Y qué es ser hombre? ¿Usted quiere ser prosperado en todo lo que hace, amado varón? Pues claro que sí. Ser hombre es ser bíblico. Hacer lo que dice la palabra. No hacer lo que usted cree que está bien. De pronto usted ocasionalmente cree que está bien sembrarle el 40% de su sueldo a una persona o a una fundación. Pero hermano, mire, haga lo que dice la Biblia. Escuche a su esposa, ámela. Eso es amar a nuestras mujeres. Escúchela, ella no le está diciendo las cosas porque sí que es pecadora y grita. Bueno, listo, ella se va a corregir. Ella se va a corregir. Pero obvie eso y escúchela. Porque ahí está el complemento, hermanos. Ahí está la sabiduría divina. Y eso es ser hombre. Ser hombre no es gritarla y pegarle, ¿cierto? O subyugarla. Eso no es ser hombre, eso es ser miserable. Y aquí ya me tengo que calmar. Eso es ser pecador. Ser hombre es gobernar, ser cabeza, llamar a mi esposa, preguntarle, ¿qué te parece? Ayúdame en esto, ¿cómo ves la cosa? Y siempre en función de andar en los caminos que están escritos en la palabra. Mire, este es un tesoro para quienes somos casados y queremos hogares bíblicos y también iglesias bíblicas sanas. El pastor no lo hace todo solo, tiene una esposa que lo ayuda, que es pastora. No, mire hermano, ¿por qué no? Nosotros personalmente respetamos, pero no creemos y no consideramos que la mujer sea llamada a ese título. ¿Por qué? No por el título, sino por una sencilla razón. Ella ayuda a la cabeza. Ella lo ayuda, ¿cierto? Lo ayuda, pero el que responde es el varón, tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Ok? Ahora, atendiendo al anterior, avancemos y concluyamos de la siguiente manera. Aquí hay un llamado de atención a los hombres a que sean, háganse pastores, hermano, no solo de la iglesia, de su casa. Cumpla el rol, cumpla el llamado. Miren, varones, el secreto de la prosperidad lo tiene usted en la pantalla. No es trabajar en 2 lugares, 3 lugares. Ese no es el secreto de la prosperidad, ¿cierto? Abandonando el hogar. Es que yo trabajo en 3 sitios, entonces abandono el hogar.
¿Y qué está haciendo? Evadiendo su responsabilidad de ser cabeza del hogar. Allí no estoy siendo escritura. Cuando un hombre trabaja más de 8 horas al día, yo pensaría que hay pecado. ¿Por qué? Se lo voy a argumentar. Porque el Señor te llama a ser proveedor. Sí, pero no es tu única labor y función. El Señor te llama a ser proveedor, pero también te llama a ser ¿qué? Cabeza del hogar. ¿Y a qué horas te pregunta el Señor respetuosamente? ¿A qué horas vas a ser cabeza de tus hijos, de tu esposa, organizar, administrar, si estás trabajando 20 horas diarias? Ahí hay pecado. Sé hombre, guarda los preceptos. 8 horas son suficientes. Lo que pasa es que los vientos de este mundo y los afanes de este mundo te hacen creer que nunca es suficiente. Y hay una trampa llamada consumismo. Y no te es suficiente los 6 pares de tenis que tienes. Hay que tener otros 6. Y para eso, claro, vas a tener el argumento para tener 7 trabajos. 3, estoy exagerando. Horas y horas de trabajos. Y en eso se convirtió el cristiano posmoderno. El que, es que dice la Biblia que Dios es proveedor. No me manipule la Biblia, hermano, porque sí es, pero no es tu única función. De hecho, dentro de todas tus funciones, es una importante, pero hay otras igual de importantes. Para quienes son padres o van a ser padres, para quienes son esposos o van a ser esposos, tu única función no es económica. Tu mujer necesita escucharte. Ellas hablan mucho. Ellas necesitan que usted se siente con ellas y tome cafecito y la escuche. Y además ella le ayuda a usted en ese conversatorio. Pero si estamos en la oficina todo el día, pues ¿a qué horas? ¿Cierto? Hay un llamado de atención del Señor. Hombres, ¿a qué horas? Tú, varón, ¿a qué horas? Piensa lo siguiente, una cabeza, ¿a qué horas ejerce sus funciones cuando está ausente del hogar? ¿A qué horas escuchas, compartes, abrazas, disfrutas a tu cónyuge y a tus hijos? Si no está, sé hombre, sé hombre. Y ser hombre significa hacer caso al precepto, ponerlo en práctica, asumir mi responsabilidad de cabeza, dirigir y gobernar el hogar y la iglesia local, pastoreando, pasando tiempo significativo al interior de mi casa. No hay de otra. ¿Sabe por qué existe una generación, año 2022, de jóvenes tan débiles de carácter? Porque los hombres brillaron por su ausencia. Porque las mujeres les tocó asumir cosas tremendas, ¿cierto? Por eso esta generación está en decadencia. Ay, es que porque el mundo estará como está, ya le acabo de dar la respuesta. Por culpa de los varones no hay hombres. O sí los hay, pero escondidos. Detrás del trabajo, detrás de los hobbies, detrás de cosas que... Y los muchachos, las esposas, el hogar, la iglesia. Que a la hermana le tocó ser pastora, pues ahí es que aplaudirla, ¿saben? Todos aplaudamos, porque hizo lo que un hombre no quiso. Hermano, hay que felicitar a esa mujer. Le tocó ser pastora de su casa, ser pastora de la iglesia. Y el Señor las ayuda, ¿saben? Les avala. ¿Por qué? Lo permite de su voluntad permisiva. No es su diseño, pero lo permite porque los hombres no están. Ahora, ¿cuál es el ideal? Que esa mujer siga ayudando al pastor y que el varón se suba, hermano. Es lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto. El varón es cabeza de la mujer. Hermano, póngase serio. Y mujer, ayúdenle. Y saquen adelante ese hogar hermoso, esa iglesia hermosa. ¿Cierto? Allí está la reforma viva. Esto es reforma. Quiero terminar, que el Señor nos ayude, ¿no? Pero voy a parar aquí con la conclusión. La conclusión es, rápidamente, evaluemos esto. De hecho, Pablo se lo dice a la iglesia, ¿no? Se lo dice, evalúen, les dice, versículo
Versículo 13, parte A. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. Si lo que acabamos de exponer, ese principio de sabiduría divina, no contiene esencia pura. Evaluemos nosotros mismos si la sociedad no sería mejor, iglesia, mírenme acá, si este mundo no sería mejor, si los hombres y las mujeres entendiéramos que somos iguales, ¿cierto? En derechos, en dignidad, pero diferentes en roles, y asumiéramos cada uno de nuestros roles. El mundo sería diferente, la iglesia sería diferente, obviamente nuestros hogares serían diferentes. Se acabarían muchos divorcios, muchos conflictos, muchas peleas, porque cada quien cumple su función y su labor. ¿Sabe que lo peor de todo? Que hay una cantidad de iglesias locales, Dios me guarde y me ayude por lo que voy a decir, pastoreadas por personas que están completamente fuera de este orden. Y dice la palabra que el que no sabe gobernar su iglesia, su casa, no puede gobernar la iglesia. Bíblicamente están impedidos para ser pastores. Que el Señor me ayude. Mi responsabilidad aquí delante de ustedes es grande, porque yo tengo que cumplir lo que estoy enseñando en mi casa. Mi esposa me ayuda, yo soy la cabeza. Y esperamos de los varones que vayan a pararse en este púlpito lo mismo, y de las hermanas, que cumplan su rol de ser ayuda idónea y de los varones ser cabeza. Ahí estamos llenos de toda autoridad. Amén. No es una prenda de vestir, hermanos, el propósito de este pasaje. Y la conclusión de la conclusión, lea su Biblia al último versículo, por favor. Ahí está la conclusión, ¿cierto? Dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso con lo que acabamos de escuchar, ¿qué dice Pablo? Ay, nosotros no tenemos la costumbre ni las iglesias de Dios de estar contendiendo. ¿Cuál es la conclusión al respecto? Después de escuchar esto, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al hermano a escribir eso? Porque Dios es Dios, y porque después de semejante argumentación hay personas que no aceptan el diseño de Dios y dicen: uy, no. Entonces Él les dice: ¿saben qué? No es nuestra costumbre ponernos a discutir. El precepto está dado, el precepto está dado. Y usted verá delante del Señor, no vamos a pelear, no vamos a contender. Ni nuestra es la costumbre, ni de las iglesias bíblicas. Entonces, ¿qué hay? Ay, es que yo vi en la televisión un hermano que tiene otra postura. Hermano, allá ellos. Nosotros aquí estamos haciendo la tarea juiciosa, exponer el diseño de Dios para el hombre y para la mujer, tanto para Cristo como para el Padre. Hermanos, yo soy consciente como pastor contemporáneo, soy consciente y tengo claro que este principio, para efectos de los tiempos en los cuales estamos viviendo, es incómodo y difícil de aceptar para muchas mujeres y varones postmodernos, pero es la sabiduría divina, es la sabiduría. También sabemos, yo sé que hay iglesias de la cristiandad que no están de acuerdo con la exposición del principio anterior, porque apelan a que eso es cosa del pasado. Yo he escuchado muchas, hay gente que dice: no, usted está equivocado porque eso es cosa del pasado, eso era cultural. Bueno, no es cosa del pasado. El diseño de Dios, lo que es cosa del pasado es el velo, sí, pero es que aquí no se trata de un trapo. Aquí se trata de algo más profundo. Imagínese Dios dedicándole un capítulo a una prenda de vestir. Eso no es el Dios de la Biblia. Aquí se le está dedicando un capítulo a algo más profundo: el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y frente a ello, hermanos, pues no podríamos decir que eso es cuestión del pasado. Mire, escúcheme por favor. Si yo dijera que esto es cuestión del pasado, esto de los roles, tendría que decir que es cuestión del pasado que Cristo se someta al Padre. Entonces es cosa del pasado y no es cosa del pasado. Los roles son vivos y vigentes hasta hoy, hermanos. Y la invitación de parte del Señor para nosotros, iglesia hermosa, es a que pongamos en práctica lo escudriñado y aprendido. Amén. Amén. Amén.